29 de junio de 1958, Solna, Suecia. Es la final de la Copa Mundial del Fútbol en 1958, y uno de los jugadores más jóvenes que ha entrado como atacante en el principal equipo de América Latina finalmente entra a jugar. Y es precisamente en esta final donde el joven hace su debut como profesional. Este jugador había entrado a la selección unos 2 años antes nada más. Y para el momento en el que un estadio comienza a gritar su nombre, el joven simplemente tenía 17 años de edad. El nombre que esta gente gritaba era el de Pelé. Gol! Pelé, 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 Pelé. Edson Arantes do Nascimento nació un 29 de octubre de 1940 en la ciudad de São Paulo. Sus padres fueron María Celeste Arantes y João Ramos do Nascimento, conocido como Don Ginho. Don Ginho era jugador del Atlético Mineiro, pero vio su carrera sucumbir ya que al entrar a su primer partido él tuvo una lesión en la rodilla que no le permitió jugar nunca más, gracias a que tuvo un choque con un jugador y eso le destruyó los ligamentos de la rodilla. Eventualmente el señor tuvo que mudarse a una ciudad conocida como Bauru, pero al mismo tiempo la familia pasó por bastantes apuros económicos. Pelé vio a su padre llorar por fútbol el día en el que ocurrió la catástrofe conocida como el Maracanazo, que fue básicamente la final de la Copa de 1950 contra Uruguay, partido donde Uruguay eventualmente ganaría estando en Brasil en Río de Janeiro. Es importante hacer hincapié en el hecho de que el Maracanazo fue una tragedia nacional, ya que causó la depresión de un país entero y muchísima gente incluso llegó a atentar contra su propia vida. Al ver a su padre llorar, Pelé le dijo que algún día él mismo tendría la Copa del Mundo en sus manos. Cuando era más joven se inspiraba mucho en Cizinho, un jugador de esa época, y también era hincha del equipo Vasco da Gama, que en ese entonces contaba con una generación conocida como el Expreso de la Victoria, y la última vez que ganaron también. Edson en ese entonces era conocido como Chico, y con sus colegas de barrio fundaron un equipo conocido como la Ameriquiña, y este equipo, tan pequeño como lo era, ganó 3 torneos de la ciudad. Y a pesar de ser un equipo bastante pequeño, ellos ganaron la Copa de la Ciudad unas 3 veces. Después de esto, Edson comenzó a jugar en las ligas inferiores del equipo conocido como Vaquinho, donde años antes jugaba su padre y era entrenado por una persona conocida como Valdemar de Brito. Fue principalmente Valdemar quien lo entrenó y que lo ayudó a perfeccionar su juego. Y él también convenció a la madre de Pelé para que dejara de trabajar en una fábrica de zapatos ganando $2 al día para finalmente jugar como profesional en unas ligas mayores. Y fue gracias a la influencia de Valdemar que Pelé finalmente fue a São Paulo a comenzar a entrenar para el equipo de Santos. Fue así como Edson entra al equipo de Santos en 1956. Y como es normal, él entró en las ligas inferiores. Pese a ser muy ágil y muy bueno jugando, le recomendaron que ganara peso ya que él era muy flaco. Y su primer partido con Santos fue el 7 de septiembre de 1958. El partido fue un amistoso con el Corinthians y Pelé finalmente anotó su primer gol en ese mismo partido. Para o menino menor de 18, 17 anos de idade, você não podia deixar de colocar esse gol, né, do Pelé. Com 17 anos, Brasil, País de Gales, 1958. Era uma parada duríssima no finzinho do jogo. Ufa! O Brasil fez 1-0 e se classificou. Ya en 1957, Pelé pasa al equipo principal del Santos, y fue precisamente el 26 de abril del mismo año donde consigue jugar su primer partido contra el São Paulo. Y ese partido contra el SPFC fue en un torneo Río-São Paulo donde jugaban varios clubes. Gracias a un gol anotado por Pelé, el partido cae a 3-1 a favor de Santos, y eventualmente el equipo Santos gana la Copa de ese año. Edson, ya conocido como Pelé, fue muy conocido en el espectro paulista, pero todavía no era una celebridad de talla nacional. Todo esto cambió después de un partido en el estadio del Maracaná, donde se organizó un torneo con varios equipos brasileños y varios equipos europeos. Fue así como Santos y Vasco pudieron juntar fuerzas y hacer un equipo donde obviamente estaba Pelé. En el partido debut contra los belenenses de Portugal, Pelé anota 3 goles, también conocido como hat-trick dentro del argot futbolístico. También jugó contra el Zagreb de la extinta Yugoslavia
y también jugó contra el Flamengo y contra el São Paulo, anotando un gol en cada partido. Con la partida de Manuel Del Vecchio al Milán, Pelé se posiciona como el jugador principal del Santos. Ya en 1958, Pelé anotó 58 goles en 38 partidos, y gracias a esto el Santos ganó el torneo de ese año. Pero en 1959 el Santos perdería ese torneo. Pero no importa mucho, ya que el torneo Río-San Pablo también lo ganaron. Es importante denotar que todo esto fue mientras Pelé tenía 17 años, ya que a los 18 años tuvo que cumplir su servicio militar obligatorio. Y es gracias a esto como 1959 se torna uno de los años más complicados para Pelé, ya que en ese año Pelé disputó más de 100 partidos para 5 equipos diferentes. Y estos equipos fueron el Santos, la selección brasilera, el equipo del cuartel, el equipo del ejército y nada más y nada menos que el São Paulo Fútbol Club. Él llegó a jugar 2 partidos en menos de 24 horas e incluso llegó a jugar 3 partidos en menos de 48 horas. Ya después de salir del servicio militar obligatorio, Pelé continuó jugando, al punto de que Santos ganó el torneo paulista unas 3 veces, el de los 1960, 61 y 62, y obviamente Pelé fue el mejor goleador de todos esos torneos. Ya para 1962, las personas comenzaron a verlo de manera diferente, principalmente los jugadores contrarios, ya que no lo veían como un jugador nuevo, una gran novedad, sino que lo veían como un rival indestructible. Y también hay otra cosa, que en el Mundial de Chile se popularizó un estilo que llevaría incluso hasta Inglaterra en 1966, que es el fútbol fuerza, que es básicamente jugar de la forma más agresiva posible sin importar ningún tipo de problema o de falta o de lesión. Lo importante era jugar de manera agresiva. En el Mundial de Chile esto no fue un problema, pero después de 1963 esto comenzó a pesar en la cabeza de Pelé, ya que era algo reciente y que podría incluso acabar con su carrera si no lo hacía bien. Y Pelé tendría que lidiar con esto principalmente en la Copa Libertadores de 1963, mientras jugaba su segunda final consecutiva contra el Boca Juniors. El partido se disputó en el estadio conocido como La Bombonera. El Boca Juniors jugó de una manera tan agresiva que Pelé tuvo que cambiarse los pantalones gracias a que se lo habían rasgado. Gracias a esta forma de jugar, el Boca Juniors comenzó a tener una ventaja. Pero dentro del mismo partido, Pelé habilitó a Coutinho y gracias a él pudieron empatar. Pero durante el partido, Coutinho le hace un buen pase a Pelé y Pelé anota un gol. Y es gracias a esto que el Santos finalmente gana este partido tan violento y se corona segunda vez como el campeón de América. Ya para la Copa del Mundo de 1966 en Inglaterra, la logística para la selección de Brasil fue terrible. Se viajó con un equipo mal preparado, con los jugadores justos y con una logística terrible. Fue así como el 12 de julio de ese año Brasil juega contra el equipo de Bulgaria. Este partido lo gana Brasil con 2-0. Pero el defensa de Bulgaria, Sechev, básicamente destrozó a Pelé a punta de faltas, y ninguna de estas faltas fueron pitadas por los árbitros. Ese mismo año, 1966, Pelé se casa con una mujer conocida como Rosemary Cholby. Pero gracias a que los dos estaban muy ocupados, la pareja terminó divorciándose en 1978. Tristemente, Pelé no pudo pasar mucho tiempo con su familia ni con sus hijos, ya que Pelé estaba muy ocupado siendo futbolista y no pudo pasar tiempo con sus 4 hijos. Ya para 1972, el contrato con el Santos estaba por expirar. Ya sabiendo que sus años dorados habían pasado, Pelé simplemente comenzó a hacer una gira por el mundo. En 18 meses, Pelé embarcó y se fue a varios lugares del mundo, comenzando con Sudamérica, el Caribe, Norteamérica, Asia y eventualmente Australia. Y después de la derrota en Inglaterra, Pelé simplemente renunció a la selección brasilera. Ya para el 73, Pelé se fue junto con el Santos de gira, principalmente jugando en otros lugares del mundo, como por ejemplo el Golfo Pérsico, África, Alemania, Bélgica, Francia e Inglaterra. Luego de esto se fueron a Estados Unidos y disputaron un partido con el Baltimore Bays. Y es en este partido donde Pelé anotó su único gol olímpico de su historia como jugador profesional. Finalmente, el 2 de octubre de 1972, Pelé juega su último partido con el Santos para siempre, en un partido contra el club Ponte Preta, donde jugó más o menos 21 minutos hasta que fue reemplazado. Ya para cuando fue llamado para ser reemplazado, Pelé cogió la bola con 2 manos, la levantó hacia el público y es de esa manera como Pelé le puso fin finalmente a su carrera futbolística. Y es así como Pelé se retira finalmente del fútbol para comenzar una nueva vida haciendo otras cosas. Pero Pelé había hecho unas malas inversiones hace unos años y básicamente estaba casi en bancarrota. Así que Pelé simplemente hizo lo que mejor sabe hacer: jugar fútbol.
Mucha gente le estaba ofreciendo mucho dinero. El Juventus y el Real Madrid estaban ofreciendo 15 millones de dólares cada uno para que él jugara en esos equipos. Equipos como el Milán e incluso el América de México le hicieron ofertas para jugar, pero eso significaba volver a exactamente lo mismo, cosa que Pelé no quería hacer. Así que Pelé se fue con una de las ofertas más bizarras de todas, que fue jugar 3 años con el New York Cosmos, que era un equipo de la ya extinta NASL, o la Liga Norteamericana de Soccer. Después de 6 meses de negociaciones, en las cuales Pelé aceptó jugar si es que el jugador conocido como Julio Mazzei fuese nombrado preparador físico del Santos, finalmente entró al New York Cosmos en 1975. Su debut en ese equipo entonces sería el 18 de junio de ese mismo año, jugando contra el Metros de Toronto en la isla Randall. El equipo de Cosmos obviamente ganó 2-0, pero lo importante es que en el estadio donde entraban 8.000 personas se presentaron 22.500 personas, solamente para ver a Pelé jugar. Esa temporada fue un desastre, ya que ganaron 6 partidos y perdieron 7. Y no solamente esto, sino que Pelé también se lesionó en un partido contra los San Jose Earthquakes. Ya el 1 de octubre de 1977, y con 36 años, Pelé decide finalmente despedirse del fútbol. Y curiosamente lo hace en un partido donde juega el Santos y el New York Cosmos. Partido donde Pelé jugó una mitad con Santos y otra mitad con Cosmos. Lo curioso de todo el asunto es que Pelé anotó un gol a favor de Cosmos, pero cuando le tocó jugar con el Santos no anotó ningún gol. Y el resultado de ese partido sería 2-1 a favor del New York Cosmos. Ese mismo año Pelé fue nombrado como embajador de las Naciones Unidas. Y la ONU también lo condecoró, nombrándolo como el ciudadano del mundo. También fue incluido en el Comité del Juego Limpio de la FIFA y fue embajador de la buena voluntad de la UNICEF. Incluso Pelé hizo que la FIFA se uniera con la UNICEF para que el Mundial del 2002, que fue de Corea y Japón, fuera también dedicado a los niños sin hogar. Y esto fue obviamente un gran éxito. Volviendo a 1994, Pelé se casó por segunda vez. Esta vez se casó con una señora conocida como Asiria Seixas Lemos, con quien estuvo casado hasta el momento de su muerte. De esta unión salieron 2 hijos, que también son gemelos. Pero antes de esto, Pelé había salido con varias mujeres muy conocidas, como la Miss Brasil de 1986, la Miss Brasil de 1989 e incluso la cantante y animadora conocida como Xuxa, que muchos de ustedes las conocen por precisamente cantar la canción de las fiestas de niños de hace unos años. Ya para septiembre de 2021, Pelé fue diagnosticado con cáncer de colon. El año siguiente, en noviembre de 2022, Pelé fue internado en un hospital conocido como Albert Einstein en São Paulo. Él estuvo internado principalmente para tratar su cáncer, no era nada grave. Pero lo grave fue que él se enfermó de una enfermedad respiratoria que eventualmente sería tratada con antibióticos. Ya al mes siguiente y pocas semanas después de haberse curado de esta enfermedad respiratoria, Pelé contrae la famosa enfermedad conocida como COVID-19. Y gracias a esto su salud se fue a pique. Pocos días después, el 21 de diciembre, le informan que su cáncer de colon no solamente había vuelto, sino que estaba progresando. Ya para el 29 de diciembre, a las 3:30 de la tarde, Pelé finalmente es declarado como muerto. Pelé fallece a los 82 años de edad, rodeado de su familia y sus amigos. La causa de su muerte fueron básicamente complicaciones con el cáncer, que también fueron agravadas gracias al COVID. Su cuerpo fue llevado al estadio Vila Belmiro, donde fue exhibido durante 24 horas a partir del 3 de enero del 2023. Básicamente se hizo una capilla solamente para que el cuerpo de Pelé estuviera exhibido. Y más o menos 250.000 personas se aproximaron al cuerpo de Pelé solamente para darle su último adiós. Poco después, el 3 de enero del 2023, fue finalmente llevado su cuerpo a un cementerio para finalmente darle su último adiós y su descanso eterno. La leyenda de Pelé sigue estando viva en todos los lugares de Brasil, en todas las favelas donde se juega fútbol y en los sueños de muchos chicos brasileros que hasta el día de hoy siguen entrenando. Y el nombre de Pelé no solamente inspiró a estos niños jóvenes, sino que también inspiró a leyendas del fútbol como lo son Ronaldinho, Ronaldo, Neymar, Vini Jr., entre muchísimos otros que ni siquiera conozco. Y este fue el video de esta semana. Si les gustó, denle like, suscríbanse, denle a la campanita, dejen su comentario aquí abajo y nos vemos en la próxima.